Resultados, discusión y conclusiones. Dentro de las prácticas de laboratorio en equipo. Los integrantes somos Juanita Valeria Sánchez Andrade, Brenda Lisbeth Torres Ramírez, Abraham Antonio Zárate Salazar. Nuestra docente es Nicté Julieta Pérez Viramontes. Les vamos a presentar lo que es primero la práctica 1. Nuestros objetivos son los siguientes: preparar una disolución de un electrolito fuerte, usar un estándar primario adecuado para normalizar una disolución de ácido clorhídrico o hidróxido de sodio y utilizar el concepto de valoración para el análisis cuantitativo. Valoración de la disolución de ácido clorhídrico con 0.1 normal y con la disolución de carbonato de sodio. Bueno, para la realización de los cálculos tuvimos que prepararlo para una disolución de 250 mililitros de ácido clorhídrico y agua dentro de un matraz aforado. Los cálculos que realizamos fueron de ácido clorhídrico con una concentración de 38% y que tiene una densidad de 1.189 gramos sobre mililitro. El hidrógeno tiene 1.079, el cloro tiene 35.453 de peso molecular. Entonces nos da un total de 36.4609 de gramos sobre mol de ácido clorhídrico, lo cual nos da una normalidad de 0.1 y una equivalencia de 1. Para realizar, tuvimos que sacar la densidad, que es igual a la masa sobre el volumen. En este caso era 1.189 por 1000 mililitros sobre un litro. Esto nos da 1189 gramos sobre litro. Para la normalidad utilizamos gramos de soluto sobre los litros por el peso. Para calcular la molaridad tuvimos que sacarlo mediante el 1189 gramos sobre litro por 38 gramos de ácido clorhídrico sobre 100 gramos por 1 mol de ácido clorhídrico sobre 36.4609 de el peso molar, y esto nos dio una molaridad de 12.39. Calculamos los moles de ácido clorhídrico necesarios para la disolución, que nos da de 0.250 litros por 0.1 mol de ácido clorhídrico sobre 1, y esto nos dio que es de 0.025 moles de ácido clorhídrico. Estos 0.025 mol de ácido clorhídrico los multiplicamos por 1 litro sobre 12.39 moles, y esto nos dio una cantidad de aproximadamente 2 mililitros. En este caso se necesitarán 2 mililitros de ácido clorhídrico para preparar una disolución de 250 mililitros de ácido clorhídrico a 0.1 normal. En un matraz aforado de 250 mililitros le agregamos la mitad de agua destilada con los 2 mililitros de ácido clorhídrico concentrado, y al final se afora hasta el tope del volumen. Para el paso 3 se realizarán los cálculos para la preparación de 100 mililitros de una disolución patrón de carbonato de sodio a 100 mililitros con 0.1 normal. Tiene un peso molecular de 105.989 de gramos sobre mol, y nos da 2 de equivalencia. Para los cálculos se realizaron 0.1 equivalencia sobre mol, sobre litro, por 1 mol sobre 2 equivalente. Esto nos dio una molaridad de 0.05.
Para el volumen de la solución, tuvimos que sacarlo por 0.1 litros por la molaridad y esto nos dio igual a 0.05 moles. Para el paso 4, en este caso, la masa equivalente es igual a 0.5299, aproximadamente 0.53 gramos. En los cálculos para realizar la disolución estándar, esta contiene una concentración conocida del elemento, llamada patrón primario, en este caso de carbonato de sodio, con una cantidad de masa de 0.1 gramos. Estos cálculos fueron facilitados por los profesores, por lo tanto, se realizarán 3 alicuotas del carbonato de sodio con 0.1 gramos y 20 mililitros de agua en matraces Erlenmeyer con 2 gotas de naranja de metilo. Las cantidades que pusimos en cada muestra fueron las siguientes. En la muestra 1 fue de 0.1431 gramos, en la muestra 2 fue de 0.1317 gramos y en la muestra 3 fue de 0.1152 gramos. Se deberá de valorar cada alícuota adicionando la disolución patrón de carbonato de sodio hasta observar el vire del indicador. Finalmente, se determina la normalidad del ácido clorhídrico a partir de la concentración de la disolución patrón. La fórmula utilizada es la siguiente. La normalidad es igual a los gramos patrón primario sobre masa equivalente por mililitro de ácido clorhídrico. En la tabla se muestra el número de muestras con su respectiva cantidad de masa del carbonato de sodio y los mililitros de ácido clorhídrico utilizados. En el primer caso ya había mencionado en sí la cantidad de masa del carbonato de sodio y los mililitros de ácido clorhídrico fueron los siguientes. Fue de 18.4 mililitros, 21.3 mililitros y 16.6 mililitros. Al final se realiza el valor promedio de la concentración de la siguiente manera, sumando todas las normalidades del ácido clorhídrico que nos dieron en la fórmula que mencioné anteriormente. Estos se sumaron y al final se dividió entre 3, lo cual nos da como resultado 0.013144 normal. Dentro de las figuras 1, 2 y 3 se encuentra la valoración ácido-base con el ácido clorhídrico y el carbonato de sodio, en el cual la primera imagen resultó ser favorable, mientras que en las otras dos, los dos matraces que se ven en la imagen 3 salieron de un color muy naranja, casi llegando al color en el que en sí la práctica llega pues a fallar. Siguiente, porfa. Para la normalización de disolución del hidróxido de sodio con una disolución del biftalato. Para hacer los cálculos era necesario para preparar de 250 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio a 0.1 normal. Como ya mencionamos, para sacar la normalidad teníamos que hacerlo por gramos sobre litro por molaridad. Y concluimos en todo esto que los gramos que se iban a utilizar eran 0.999, lo cual es un aproximado a 1 gramo. Para el paso 2, aforamos 1 gramo de hidróxido de sodio con agua destilada en un matraz de 100 mililitros. Se realizaron los cálculos para preparar 100 mililitros de una disolución patrón de biftalato a 0.1 normal. La masa molar del hidróxido de sodio es de 39.969 gramos sobre mol y a 100 mililitros con una normalidad de 0.1. Aquí tenemos la fórmula que tuvimos que usar, la cual al final nos dio un resultado de 0.0799, que es muy similar a 0.08. Por lo tanto, decimos que la masa equivalente del biftalato es de 0.08 gramos.
Sin embargo, para esta práctica se necesitaron de 0.5 gramos de biftalato de potasio para la solución patrón, en la cual colocamos dentro de los matraces Erlenmeyer con 7.5 mililitros de agua destilada a valorar, agregando una gota de fenolftaleína. Finalmente, determinamos la normalidad del hidróxido de sodio a partir de la concentración de la disolución patrón. La fórmula utilizada fue la misma que hace unas cuantas diapositivas, en la cual se multiplica los gramos patrón primario y esta se divide entre la masa, el equivalente por mililitros de hidróxido de sodio. En la tabla siguiente se muestra el número de muestra con su respectiva cantidad de biftalato de potasio y los mililitros de hidróxido de sodio utilizados. En la muestra 1, la cantidad de biftalato de potasio fue de 0.5165 gramos, en la muestra 2 de 0.5098 gramos y en el punto o muestra 3 es de 0.5432 gramos. Y ahí se ve claramente los mililitros de hidróxido de sodio, que son de 27.5 mililitros, 29 mililitros y 27.8 mililitros. Al calcular la normalidad, esta se calculó su promedio, la cual era la suma entre 3 y por lo tanto nos daba de 0.6987 normal. Dentro de las figuras 4 y 5, observamos que claramente en nuestra titulación no fue al 100% exitosa, ya que todos llegaron a lo que es el color rosa mexicano y pues se observa que no se llegó como a un buen resultado. Posiblemente nos haya fallado algún cálculo. Siguiente, porfa. Bueno, para el inciso C, que es la valoración de una disolución ácida problema, nuestros profesores nos facilitaron la disolución de 1 mililitro de ácido muriático aforado en 100 mililitros de agua destilada, los cuales agregamos dentro de 10 mililitros de disolución ácida problema, en este caso el ácido muriático, en 3 matraces Erlenmeyer, agregándoles una gota de fenolftaleína a cada una. Se procederá a valorar la solución problema con una disolución normalizada de hidróxido de sodio hasta que vire del indicador de fenolftaleína, determinando la normalidad. La cantidad utilizada de hidróxido de sodio fueron de 28.2 para el primero, de 3.2 y de 3.2 para el segundo y el tercero respectivamente. Aquí podemos observar la normalidad de nuestras muestras ácidas, la cual en la primera nos dio una normalidad de 0.282. Para la segunda nos dio de 0.32, al igual que en la tercera nos dio la misma normalidad. Cabe aclarar que es de 0.0, no sé si puedes regresarla, porfis. Sí, sí, sí. De 0.032, normal. Ok. Dentro de la valoración de una disolución alcalina, problema. Se colocaron en matraces Erlenmeyer 3 alícuotas de 10 mililitros de la disolución alcalina problema y una gota del indicador de naranja de metilo. En las alícuotas se agregó lo que es el carbonato de sodio. Enseguida se procedió a valorar la solución problema con la disolución normalizada del ácido clorhídrico hasta vire del indicador naranja de metilo de amarillo a un rojo canela. Por consiguiente, determinamos la normalidad de la muestra alcalina a partir de la concentración de la disolución estandarizada de ácido clorhídrico. Los mililitros de este ácido fueron los siguientes, fue de 0.2 mililitros, 0.1 mililitros y 0.2 mililitros. Siguiente, por favor. La normalidad de la muestra alcalina.
Los cálculos fueron los siguientes. Dentro de la muestra 1, en la cual se utilizó los 0.2 mililitros, nosotros sacamos los miliequivalentes de ácido clorhídrico, los cuales se multiplicaban los 0.2 mililitros por el 0.1 n molar, multiplicados por los equivalentes de ácido clorhídrico sobre los mililitros de ácido clorhídrico. Esto nos dio un resultado de 0.020 miliequivalente de ácido clorhídrico. La normalidad es el cálculo de los miliequivalentes entre mililitros de disolución en este caso, ya que no hubo un cambio de mililitros a litros. Entonces se dividió de 0.020 entre 10, lo cual nos dio 0.02 normal. En la muestra 2 hicimos el mismo tipo de cálculo y obtuvimos 0.010 miliequivalentes del ácido clorhídrico y este se dividió entre 10 mililitros, lo cual nos dio como resultado 0.01 normal. Y en la muestra 3, que era de 0.2 mililitros, obtuvimos lo mismo que la muestra 1. Bueno, para nuestra discusión, podemos decir que al haber obtenido nuestros resultados, podemos darnos cuenta de que algunos procedimientos no fueron correctos, debido a que este sobrepasa el punto de equivalencia, tal como se observó en la figura 4 y en la figura 5. Según Kristen, el punto de equivalencia se encuentra en el pH 7, por lo que después de este tiene una curva muy brusca, es decir, que tiene un cambio de variación del pH muy fuerte, por lo que podemos deducir que al tornarse de un color más intenso, esto nos indica que se ha sobrepasado el punto de equivalencia. En el caso de la figura 3, podemos observar que se torna de un color naranja claro, lo que indica que ha alcanzado un punto de equilibrio. Como conclusión, podemos decir que las titulaciones se deben de realizar de manera muy cuidadosa y metódica, además que el uso de los cálculos deben de realizarse con la mayor exactitud posible, ya que esto puede determinar la forma en la que se obtendrá un buen resultado. El uso del material de laboratorio también debe de revisarse de manera más exacta posible para poder comprobar la información que se está visualizando al obtener, ya sea un resultado positivo o negativo. Para Bueno, la perdón. Sí. Para la práctica 2, consiste en una determinación de acidez en productos comerciales. Bueno, para el inciso A, que es la determinación del pH empleado con las tiras reactivas indicadoras del pH. En vasos de precipitado con 20 mililitros de las muestras de cada uno, se introdujeron a cada uno de los vasos una tira indicadora de pH. Nuestras muestras fueron refresco, tequila, antiácido disuelto en agua destilada, zumo de naranja y jabón líquido con agua destilada. Al introducir las tiras indicadoras a la muestra, llegaron a cambiar de color, por lo consiguiente, podemos compararla con las muestras de la escala impresa en el contenedor de las tiras de pH. El valor que obtenimos fue el siguiente. El antiácido obtuvimos un valor de 8, para el zumo de naranja obtuvimos un valor de 3, para el tequila obtuvimos un valor de 6, para el refresco, que en nuestro caso fue la Coca-Cola, fue de 4 y para el jabón líquido obtuvimos un valor de 8. Para la determinación del pH empleando potenciómetro, pues ya cuando nosotros llegamos al laboratorio, el potenciómetro ya se encontraba calibrado, en los cuales se utilizaron los buffer estándar de pH de 4, de 7 y de 10. Al medir el pH de cada muestra preparados en los vasos de precipitados de 100 mililitros, el electrodo del potenciómetro tuvo que ser lavado con agua destilada y secado con un papel de absorbente para su uso en cada una de las muestras, como se muestra en las siguientes imágenes. En el paso 3,
de las lecturas del pH para cada una de las muestras fueron las siguientes. El antiácido fue de 7.5, el jugo de 3.41, el tequila de 4.42, el refresco, en nuestro caso, como mencionó mi compañero Coca-Cola, fue de 2.29 y el jabón de 8.91. Al determinar la concentración de protones e hidrógeno en las muestras, las clasificamos de la siguiente manera. En la primera columna, están las muestras, en la segunda las tiras indicadoras de pH, en la tercera la escala dentro del potenciómetro, luego el cálculo de concentración de protones y luego si era un ácido o una base. En el antiácido se muestra que las tiras indicadoras de pH nos resultó alrededor de 8 y dentro del potenciómetro de 7.5. En el jugo de naranja, la tira indicadora de pH fue de 3 y en el potenciómetro 3.41. En el tequila 6 y potenciómetro 4.42. En el refresco 4 y en el potenciómetro 2.29. En el jabón, las tiras indicadoras de pH fue de 8 y en el potenciómetro de 8.91. Creemos que los números que fueron más acercados fue del antiácido, del jugo de naranja y del jabón. Para la concentración de hidrones de hidronio, es de 31.62 por 10 a la menos 9. La segunda fue de 389.04 por 10 a la menos 6, la cual la concentración es igual a el 10 elevado a la menos pH. Y de las siguientes, del tequila, refresco y jabón, fue de 38.01 por 10 a la menos 6, de 5.128 por 10 a la menos 3 y de 1.23 por 10 a la menos 9. En este caso, con la medida del potenciómetro, que es mucho más exacto, llegamos a la conclusión de que si eran ácidos o bases. En este caso, el antiácido, como podremos suponerlo así, el mismo nombre lo indica, es una base. En el jugo de naranja sabemos que es ácido. En el tequila también llegó a ser un ácido, igual que el refresco. De hecho, el refresco fue en la cantidad del potenciómetro del pH fue el más bajo y de la base el jabón, claramente. Ahí se puede ver una imagen en la cual estamos analizando con el potenciómetro la medida del pH del tequila. Bueno, en nuestras discusiones podemos determinar que las valoraciones del pH de cada producto nos damos cuenta de que al usar un potenciómetro y unas tiras reactivas se encuentran en una diferencia bastante notable para los niveles de pH. Según Partin, las tiras reactivas constituyen un método rápido y económico y son más comúnmente usadas en el área de la medicina. Sin embargo, no tienen una exactitud muy grande. En cambio, el uso del potenciómetro da una lectura más precisa, según Mendoza. Para concluir, podemos observar que para poder medir el pH existen muchas formas, incluso existen unas más precisas que otras. Sin embargo, hay que tener ciertas condiciones para poder saber cuál es la que más nos conviene usar y también la optimización del tiempo que se requiere dejando de lado la precisión. El uso de las tiras reactivas es efectivo en cierto punto, pero tiene una rapidez de resultado más instantáneo. En el caso del potenciómetro, tiene una efectividad muy alta. Sin embargo, se tiene que tomar ciertas Condiciones. condiciones que se deben tener en cuenta, como el hecho de la calibración. Bueno, para la práctica 3, teníamos que hacer la preparación de una disolución amortiguadora. Para la preparación y la disolución del buffer, al realizar esta práctica, las diluciones del buffer ya estaban realizadas. Se procedió a poner en 2 vasos de precipitado 20 mililitros de agua destilada a cada uno. Al comenzar, medimos el pH del agua destilada con el potenciómetro, el cual nos dio un pH de 4.84. Después colocamos 20 gotas de ácido clorhídrico en uno de los vasos de precipitado y en el otro colocamos 20 gotas de hidróxido de sodio. En el primero podemos medir el pH
el cual nos indicó que bajó hasta un nivel de 2.33. En cambio, en el vaso de el hidróxido, donde se introdujo el hidróxido de sodio, se elevó bastante, hasta alcanzar un pH de 12.13. El buffer que tuvimos, un pH de 3.74, es muy cercano a 4, como lo indican los estándares para la calibración del potenciómetro. Como lo indica la teoría de Bronsted-Lowry, podemos saber que incluso antes de realizar la práctica, que al agregar un medio ácido a cualquier solución, va a producir que esto disminuya en su pH, al igual que si le agregas una base más fuerte, va a tender a subir su pH. Hasta aquí terminamos la práctica 3. Desgraciadamente ya no nos dio tiempo de terminarla. Y aquí tenemos nuestra bibliografía. Muchas gracias por haber visto el video.